Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en Valencia, de vuelta aquí en esta hermosa ciudad que ya la tengo en el corazón. Como ven aquí, las famosas estructuras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el río Turia detrás mío. Y bueno, hoy me vine a caminar un poquito por aquí, hoy me vine a disfrutar de el aire libre y un poco del sol. Eh, y de camino, me acuerdo, eh, tomé un bus para venir a esta zona. Y cuando venía en ese bus, me vinieron recuerdos de las primeras veces que vine por aquí, hace ya como, no recuerdo, pero ya unos años, como 4 años casi, que empecé a venir por el Turia y que comencé a venir por esta zona. Y empecé a recordar, por ejemplo, cuando venía con mucho miedo por ejemplo, que tomaba el bus y que venía a caminar por aquí. Incluso recuerdo que no tomaba el bus, lo evitaba y eh, caminaba algunas cuadras y sabía que iba hasta tal lugar. Y mientras recordaba todo eso también, eh, me puse a pensar de las dificultades de esas primeras veces. Porque claro, ahora para mí el mundo es diferente. Ahora para mí el mundo no tiene esa barrera, no tiene esa limitación que tenía hace un tiempo. Pero cuando pasas esa barrera, a veces es difícil incluso recordar cómo era antes. Pero, pero bueno, esta vez sí pude acordarme cómo era esa primera etapa, esas primeras experiencias. Y pensaba, ¿cómo era cuando yo me subí a un bus y las primeras veces? ¿Cómo era cuando venía y caminaba por aquí o iba al supermercado? Y lo primero que me vino a la mente es los síntomas, claramente. Lo primero que me vino a la mente fue cómo tensaba, cómo se me hacía un nudo en el estómago, eh, cómo inmediatamente sentía mi cuerpo tenso, pero con una tensión absoluta, mi mente yendo a mil, mi respiración cortada y rápida. Y claro, ahora entiendo por qué. Pero si tú todavía no entiendes el proceso que sucede en tu cuerpo, no es más que un shot de adrenalina, no es más que una descarga de, de adrenalina, cortisol y algunas otras hormonas que tu cuerpo pide cuando está en peligro. A las personas que alguna vez sufrimos de trastornos de pánico, sobre todo, y de ansiedad, es normal que nuestro cuerpo reaccione con un shot de adrenalina frente a un mero pensamiento. Por eso es normal que te suceda que de la nada, porque aparentemente es de la nada, tu cuerpo reaccione de manera violenta enviándote adrenalina a tu cuerpo. Por eso, cuando comienzas a salir por primeras veces, por eso yo te invito a salir, porque aquí no se trata de que tú entonces debes controlar en qué momento tu cuerpo va a darte adrenalina o no. Eso ocurre por una cuestión biológica que no tienes capacidad de control, porque ocurre en un nivel muy primitivo a nivel del cuerpo, a nivel de nuestra biología. En el lugar en donde ocurre esta orden que el cuerpo recibe para tener adrenalina, para recibir este shot de adrenalina,
no existe la posibilidad de interactuar de manera racional ni emocional. Sí, ni racional, es decir, ni con pensamientos, ni emocional, ni con emociones. Por eso, no importa que te enojes con la ansiedad, no importa que te ponga triste la ansiedad, no importa que te desespere, tu amígdala no entenderá ni eso, ni que le hables de manera correcta, ni que le hables con las palabras discretas que tienes en ese momento. En el momento en el cual tienes un shot de adrenalina, te vuelves un cavernícola que solo entiende pelear o huir, que solo entiende un momento cercano a la muerte. Una vez que entiendes eso, comprendes que entonces lo único que debes hacer en un momento así es no hacer nada. ¿Cómo es esto de no hacer nada? Es todo lo contrario que estás haciendo hasta ahora, porque de momento, cada vez que sufres de estos shots de adrenalina, haces un montón de cosas. De momento, tensas muchos músculos de tu cuerpo y realizas acciones de escape, tanto físicas como mentales, que no te permiten vivir el no hacer nada. Por eso cuando venía en el bus recién, recordaba cuáles eran esas cosas que yo hacía con tal de no vivir la ansiedad, con tal de escapar de ella y con tal de pelearla para que se vaya de una vez por todas. Lo primero que te dije fue esto de tensar mi estómago, era recuerdo automático, ni siquiera tenía conciencia de ello. Y lo segundo eran mis hombros. Mis hombros automáticamente se reducían a un tamaño, los subía y se reducían, respiraba más rápido también. Y además, recuerdo que tensaba específicamente mi mandíbula. Toda esta zona de aquí, lo tensaba de una manera tan fuerte que luego tenía dolores normales de haberlos tensado. Lo que yo no comprendía hasta ese momento es que cuando realizaba esas acciones, que obviamente son inconscientes y que escapan a la racionalidad porque son un temor tan de repente y tan fuerte, que uno a veces no tiene uno la capacidad de razonarlos de manera lógica. En ese momento tu cuerpo te pide que hagas algo porque vas a morir, básicamente. Pero ahora, con el entrenamiento que ya tienes y con el conocimiento que tienes, no puedes decir de que ya para ti es algo desconocido o algo que no sepas cómo funciona. Por lo tanto, de ahora en más, si es que todavía no lo pones en práctica, debes comprender y debes realizar lo contrario. Si de momento, cada vez que tienes ese shot de adrenalina, tú vas a tensar tu estómago, tu práctica debe ser en la de no tensar. No en que se vaya la incomodidad, no en que se vaya el pánico. Eso ya no es tarea tuya, como digo, esa es una tarea de la amígdala. Tu misión aquí, para llegar a que la amígdala te entienda, es mostrar de que no estás en peligro. Y para mostrar de que no estás en peligro, debes no hacer nada. Que invite a pensar a la amígdala siquiera de que hay una pequeña posibilidad de que estés en riesgo de muerte, porque esa es la verdadera función que tiene la amígdala. Te voy a contar algo más, que ya tal vez en otro video haga algo un poco más profundo. Hay un caso único en el mundo de una mujer en Estados Unidos que tras un accidente perdió su amígdala. A partir de ese momento no sufrió nunca más miedo y por eso su vida corrió más peligro que nunca.
Prometo hacer un video al respecto porque es un caso súper interesante para lo que aquí estudiamos y lo que ponemos en práctica. Pero lo que te quiero dejar aquí en claro es tu no acción, porque muchas veces está en la duda cuando yo digo no hacer nada. La gente dice, pero si yo no hago nada, si en ese momento no hago nada, me paralizo, me quedo sin hacer nada, ¿qué es lo que me pides? Te pido que prestes atención a esos micromovimientos, a esas tensiones, a esas acciones que realizas de manera tal vez inconsciente hasta ahora, pero que tomes conciencia de ello, para que entonces sí puedas dejar de realizarlas y entonces realizar y completar el objetivo de no hacer nada. Te invito a que realices con conciencia una lista la próxima vez que te suceda un episodio similar, que realices una lista de aquellas cosas que tensas, de aquellas acciones que realizas, de aquellos tics, de aquellas acciones que crees tú inconscientes, pero que no lo son. Simplemente las has incorporado con repetición. Y así es como aprendemos como seres humanos, a través de la repetición. Es una manera de aprender. A través de la repetición. Es una manera de aprender. Sí, va con ironía también. Pero porque esa es la forma en la cual aprenderás a dejar de reaccionar de manera exagerada a un estímulo que no tiene razón de estar, que no tiene razón de ser alarmante. Entonces, practica primero, como digo, identifica esas acciones que realizas de momento y practica dejar de realizarlas. Comienza por una. Si es tu estómago, comienza por dejar de tensar tu estómago. Si has apuntado en una lista 10, 15, no intentes hacer todas al mismo tiempo. Ya te llegará esa sabiduría con práctica y paciencia. De momento, ve una a una. Ve una a una. Como te digo, son acciones que no te permiten por ahora el decir que no haces nada cuando te sucede un shot de adrenalina en el cuerpo. Así que bueno, amigos, espero que se haya entendido el mensaje. Yo quiero aprovechar aquí el sol del Turia porque vengo de días fríos en España y Valencia, como siempre, me muestra la cara más bonita del sol. Así que los saludo desde aquí, desde la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia, aquí en el Turia, y te digo como siempre, cuídate, pero también cuida a otros. Hasta la próxima. Chao, chao.